Muy buenas noches. En este mes de octubre les traemos algunas sorpresas, muchas historias y temas muy interesantes. Les estaremos trayendo un capítulo por día. En este mes tan especial para nosotros los amantes de las historias de terror. En este capítulo les vamos a traer algunas historias de reencarnaciones o vidas pasadas. ¿Qué pensarían si un hijo o algún familiar cercano de ustedes les dice que recuerda la manera en la que perdió la vida? Sean bienvenidos al episodio número 78, pero antes de comenzar, queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de su habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia se titula La reencarnación de Sofía. La comparte Anaís Veloz. Desde que nació Sofía, mi hija, siempre había sido un poco diferente a sus hermanos, pues mientras estos corrían como torbellinos por toda la casa, Sofía solía quedarse quieta en cualquier lugar de aquella misma. Nosotros, como sus padres, tratábamos de darle seguridad, diciendo que era muy divertido, que de vez en cuando ella pudiera correr o llenarse de lodo como sus hermanos. Pero ella se ponía histérica cuando tratábamos de que fuera un poco más aventurera. Cierto día decidimos ir a una fiesta de piscina a la cual nos habían invitado. Vimos que se puso su traje de baño, flotadores y salvavidas. Mi esposo y yo estábamos felices de ver que por fin se metería a nadar con el resto de los niños. Pero en vez de eso, se fue a sentar en el sitio más alejado de la alberca y se quedó mirando durante toda la fiesta cómo se divertían el resto de los chicos. Me acerqué y le dije que ella era una niña grande, que estaba por cumplir 10 años y hasta la fecha no había hecho nada divertido. Ella me miró muy molesta y se fue a cambiar. Justo cuando ésta salía de los vestidores, un chico empujó la puerta dándole un tremendo golpe a mi hija en la nariz. Esta comenzó a sangrar de inmediato. Los gritos del chico que la había golpeado alertaron a todos los presentes. Corrimos a ver qué era lo que había ocurrido, y al verla, en ese estado, llamamos de inmediato a una ambulancia. Pero como esta tardaba demasiado, mi esposo la cargó y la subió al coche. Encargamos a nuestros hijos con unos amigos y nos fuimos de inmediato al hospital. Durante el camino mi hija me suplicaba que por favor no la llevara al hospital. Trataba de explicarle que era necesario, mientras le presionaba la nariz con un trapo, intentando detener aquella hemorragia. Y al llegar al hospital, ella me miró llena de resignación. Yo, algo preocupada por su actitud, le pregunté el por qué le daba tanto miedo ir a aquel lugar. A lo que ella me respondió: porque ahí fue donde me quitaron la vida, mamá. Cuando mis otros padres me trajeron al hospital, cuando me caí jugando con mi perro. ¿Pero de qué demonios habla, Sofía? Nosotros nunca hemos tenido un perro, le respondió mi esposo asombrado. No digo que lo haya tenido en esta vida, papá. Y si ustedes me ingresan, ya no saldré de ahí. Sus palabras me dejaron en shock. Y al ver el terror que sentía mi hija, decidí llevarla a casa y llamar al médico para que fuera atendida ahí mismo. Después de que la revisaron y dieran algunos puntos, me quedé platicando con ella cuando se fue el doctor y mi esposo salió a recoger a los niños. Sofía, ¿qué fue todo lo que dijiste en el hospital?, le pregunté intrigada. ¿Crees que miento, mamá?, me contestó ella. No, hija, es que solo me dio algo de curiosidad, el saber qué nombre te pusieron tus otros padres, le dije intentando tener más información. Flor María Quispe, mamá, me respondió antes de quedarse dormida. Así que rápidamente corrí a mi computadora y tecleé el nombre. Había muchísimas personas con ese nombre. Tenía que averiguar un poco más. Llegó mi esposo y el ruido de los niños despertó a Sofía. Y aproveché para platicar un rato más con ella. Hija, ¿cómo te sientes? Ya un poco mejor, mami. ¿Estás segura de que no quieres ir al hospital? No, por favor, no. Mamá, no me lleves, me suplicaba entre lágrimas. Tranquila, hija, te seguirás atendiendo en casa, le dije para tranquilizarla nuevamente.
¿Recuerdas dónde estaba el horrible hospital a donde te llevaron? Me quedé en silencio esperando una respuesta. En Perú, mami. Después de darle una pastilla para el dolor, disuelta en jugo para que pudiera tomarla sin lastimarse, le conté a mi esposo lo que había dicho nuestra hija, y decidió buscarla con la información que nos había dado ella. Y vaya sorpresa que nos llevamos, pues quedamos atónitos ante tal hallazgo. Pudimos encontrar una noticia de hacía 20 años, donde decía que una niña de nombre Flor María Quispe había ingresado al hospital, un hospital en Perú, debido a una posible fractura en su brazo izquierdo. Pero lamentablemente, la niña fue encontrada. Alguien le había quitado la vida en uno de los baños de dicho hospital, y se presume que los involucrados eran parte del personal médico. Y al preguntarle a la madre cómo habían sucedido aquellos hechos, esta argumentó que el médico de turno le había pedido que la esperara afuera debido a que había poco espacio para trabajar, y era urgente atender a la niña. Gracias a la denuncia de esta madre se pudieron hacer varias investigaciones de crímenes atroces en contra de los infantes en situaciones un tanto extrañas que se habían suscitado en dicho hospital. A raíz de eso, mi relación con mi hija ha cambiado bastante, pues me da miedo cuando habla acerca de su vida pasada. Es tan exacta en los hechos que me cuenta que no me atrevo a tener una cercanía con ella, como lo solía tener antes de que me lo dijera. Habla de lo duro que fue reencarnar, pues no es como lo pintan. Incluso los niños que pierden la vida pasan por un proceso demasiado doloroso antes de poderlo hacer. Ahora tiene 15 años. Le ha entrado la idea de buscar a su antigua familia, pues aunque dice que con nosotros ha sido muy feliz, ella sigue extrañando a su verdadera madre. La siguiente historia se titula La reencarnación de las hermanas Pollock. John y Florencia Pollock eran un matrimonio británico que tenía 2 hijas, de 11 y 6 años respectivamente. En 1957 perdieron la vida después de ser atropelladas por un auto, lo que sumió en una gran tristeza a aquella pareja. El padre era un gran creyente en la reencarnación, y desde que perdieron a sus hijas no dejaba de repetir a su mujer que las hijas volverían de nuevo a la familia, pero reencarnadas como gemelas. Nadie hizo caso a aquella aseveración de John y pensaron que solo era fruto de su invención, o simplemente para tranquilizar a su mujer ante aquel momento tan duro de sus vidas. Pero todo cambió el 4 de octubre de 1958, donde nacieron 2 gemelas, que nacieron con 10 minutos de diferencia, y a quienes bautizaron como Gillian y Jennifer Pollock. Fue ahí donde comenzaron los sucesos extraños. En un principio todo fueron alegrías, y las 2 nuevas niñas llegaban para la ilusión de sus padres, pero cuando tuvieron 3 años, comenzaron a suceder cosas que nadie se explica, y que a día de hoy siguen siendo una auténtica incógnita. Lo primero es que comenzaron a hablar a esa edad, y misteriosamente tenían recuerdos de sus anteriores hijas, que habían perdido la vida tiempo atrás, lo que dejó impresionada a la madre, y comprendió que lo que había dicho su marido hacía tiempo no era para consolarla, sino que era verdad. Ian Stevenson, que se encargó de estudiarlas, descubrió que Gillian recordaba a la perfección la vida de Joanna, la niña de 11 años, y Jennifer de Jacqueline, la niña de 6 años. Recordaban vivencias, nombres y muchas situaciones a las que no podrían haber tenido acceso, puesto que nadie se las había contado. Un día las gemelas encontraron unas muñecas de las anteriores hijas del matrimonio, y según sus padres, reconocieron inmediatamente cada uno, quedándose cada una con el que más le había gustado, coincidiendo con las niñas que habían perdido la vida. Pero el misterio no solamente se quedó ahí, sino que tanto John como Florence aseguraron haber escuchado a las pequeñas, haber hablado sobre aquellas niñas que habían perdido la vida, con detalles como la sangre saliendo de su boca o el impacto del auto contra sus cuerpos, algo realmente estremecedor. Además, ambas coincidían en lo mismo,
Le tenían mucho miedo a los autos, y cuando veían a uno acercarse, se abrazaban muy fuerte o se escondían detrás de sus padres, como si fueran conscientes del daño que podría volver a hacerles un vehículo. Las misteriosas coincidencias no se limitaban únicamente a emociones y sentimientos, sino que también se manifestaban a nivel físico, donde las gemelas reproducían incluso marcas de nacimiento y tejido de cicatrices en los mismos sitios que las hijas que habían perdido la vida, lo que sorprendió aún más a los investigadores, especialmente Stevenson. Cuando las pequeñas tuvieron 5 años, se olvidaron de absolutamente todo y volvieron a ser unas niñas normales. Esto coincide con lo que muchos investigadores aseguran, que es a partir de los 5 años cuando los niños dejan de tener la capacidad de recordar acontecimientos de sus vidas pasadas. La siguiente historia la comparten de manera anónima. Un sábado en la noche mi esposo y yo llegamos de visita a casa de unos amigos. Era una pareja como nosotros, jóvenes y sin hijos. Empezamos a platicar de nuestras cosas, puesto que teníamos tiempo sin vernos. En un instante, mi esposo y su amigo salieron a platicar para fumarse un cigarro, y su esposa fue a preparar unos cafés. Yo me quedé en la sala viendo la televisión. En la mesa de centro había un libro. Se veía algo pesado, lo supuse por su tamaño. De pronto, miré que se movió. Yo me espanté, hasta brinqué de mi asiento, pero no había nadie, solamente yo. Sentí ese raro escalofrío en mi cuerpo, como cuando hay algo paranormal fuera de este mundo, y me dio algo de miedo, sobre todo cuando escuché pequeños pasos, como de un niño correr, y alguien que movió la cortina al salir de la sala. Agrandé mis ojos, pero no había nadie. En eso entró mi amiga con los cafés, y atrás mi esposo y su amigo. No les dije nada, pensé que me creerían loca, y menos a mi esposo. No quise espantarlo, ya que él es muy miedoso, así que ni siquiera toqué el tema. Esa noche nos quedamos a dormir en su casa. Confieso que no pude dormir, pensando en lo que había visto antes. Además, por las risas y los ruidos que seguí escuchando esa noche. Al día siguiente, a la hora de la comida, nos sentamos a comer. Frente a nosotros estaba una vitrina, y los platos que había dentro de ella empezaron a moverse por sí solos. Mi esposo se espantó tanto que quería salir corriendo, pero yo lo detuve. Nuestros amigos preguntaron que qué pasaba. Les dije que los platos se habían movido solos. Ellos nos dijeron: tranquilos, les vamos a platicar algo que nos pasó. Miren, mi esposa está embarazada, pero tiempo atrás no podíamos tener hijos, y ya nos habíamos hecho la idea de que nunca tendríamos uno. Entonces empezamos a ver cosas y escuchar ruidos todos los días, como los que ustedes vieron, hasta que vimos una niña. Era la que hacía todo esto. Con mucho miedo y todo, mi esposa se animó a preguntarle un día que quién era, que qué era lo que quería en nuestra casa. La niña le contestó que ella había sido una niña no deseada, que fue abandonada por su mamá, que nunca regresó por ella y perdió la vida a causa de hambre. Así había pasado el tiempo hasta que vendieron la casa y llegaron ellos. También nos dijeron que sabía por qué no éramos felices y que ya había pedido al cielo para que les diera un hijo, pero que cuando naciera tenían que ponerle Jimena como ella y que siempre nos cuidaría, que no debíamos tenerle miedo. Mi esposo y yo nos quedamos asombrados con el relato